De esta historia mucho no se habla. Los relatos eran muchísimos en los bares, en las escuelas. Empecé a preguntar sobre los Kennedy, por ejemplo, y acá en el centro es como que nadie quería hablar. Y 2 o 3 veces me dijeron, no, son unos asesinos. A veces estábamos comiendo y se paraba la comida y se conversaba pero todo el mundo sabía cómo era, porque además la historia se agrandó con el tiempo. Y bueno, y se hizo leyenda. Todo lo que yo les puedo hablar son cuentos de pulpería, de boliche, ¿no? En donde en algún momento aflora el arquetipo de Robin Hood. Los Kennedy han sido queridos y odiados hasta la muerte. Los Kennedy tenían esa fusión entre un pueblo celta y un pueblo guaranístico. Ellos eran maestros de sus peones. Los que trabajaban con ellos querían venir a trabajar, es decir, como honra de ellos es haber trabajado con los Kennedy. Eran un poco los caudillos o caudillejos. Era la mezcla de caudillo con cacique, ¿no? Una gran capacidad de cabalgar, de manejar caballos. Todos sus caballos estaban entrenados de tal manera de poner un poncho sobre el alambrado y que salten. En las pulperías era lo que yo escuchaba cuando era chico. Esa anécdota de tirar con el espejo hacia atrás, como lo pudiera haber hecho Bonnie and Clyde. Y hacían juegos con armas, ponerle un huevo a los peones, que se en la cabeza, y le tiraban y se lo rompían. Eran gente de campo, eran gente de bota de potro, eran gente de monta, eran gente de divertirse los fines de semana, eran gente de enlazar, pialar, bolear, cazar y perderse en el monte. Hay fotos de viejas de los siempre metidos en el agua, nadando atrás de la cola de un caballo, tirándose con una tropilla de caballos todos juntos. Por otro lado, éramos muy solidarios, se acercaban con sus vecinos y siempre estaban al lado de ellos, ¿no? No es los hermanos Kennedy ni es su hazaña en el campo, sino es toda esta cuestión de ciudad donde hay una reivindicación de campo-ciudad y sobre todo aquellos dueños de campo que con lo popular lo disfrutaban, se llevaban bien, no es que ellos estaban en una élite por un lado y los peones por el otro, ellos compartían con los peones. Creo que fueron, sin escribir algo, sino con hechos, los jaureches de la época, ¿no? Que empezaron a criticar algunas cuestiones como que estaban dadas como absolutas. Estamos hablando de 1932. Hay un contexto que es del campo, es la crisis del 29. En 5 años baja un 40% todos los precios de los productos primarios. Entonces el golpe es muy fuerte. Estaba Uriburu de presidente, lo había derrocado a Irigoyen y ellos eran radicales. Hubo huelgas en todo el país, había huelgas, o sea, los obreros también estaban, digamos, enfrentando a la dictadura, no solamente los Kennedy, digamos, que eran radicales, había otros sectores. La política los llevó a hacer lo que hicieron, ¿no es cierto? La paz se dividió, digamos, yo creo que se dividió en dos, digamos, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Lo que sucede es que los que estaban a favor nunca pudieron decirlo. El tema era cómo se largaba esta revolución a nivel nacional. El aviso iba a venir por un telegrama que decía vendan caballos o no vendan caballos. Había fracasado el movimiento de Concordia y no tenían comunicaciones y estos siguieron solos. No les llegó la información. No les llegó la información. Y se largaron sin querer o queriendo solos. Y bueno, así se largó, lograron adhesiones locales, hubo hechos de violencia, hubo alguno que otro, digamos, desenlaces trágicos en toda esta historia, ¿no es cierto? Esta es la Jefatura Departamental La Paz.
edificio que tomaron los hermanos Kennedy en la Revolución del 32. Cuando ingresan acá, le dan la mala noticia de que van a tomar la jefatura, que está tomada. Entonces le dice, nunca podemos entregar la jefatura. Abre el cajón del escritorio para sacar su arma. Había un suboficial con él que le estaba llevando mate. Y en esa posición, cuando intenta abrir, de acá le disparan. Uno de los hermanos Kennedy. El suboficial, que cuando ve que le asesinan al jefe, obviamente saca el sable y trata de acometer contra ellos. Pero el otro de los hermanos le dispara y le pega en el cuello. Cuando ocurre el asesinato de Calventos, cortan la luz. De manera tal de que los que vienen se encuentran de pronto a ciegas, son encandilados, le dan la voz de alto, uno de ellos dispara y le pegan un tiro en el brazo, en el hombro. El otro recibe un tiro en la cintura o recibe en una mano. El tercero, bueno, ya no pudo hacer nada porque tenía a sus compañeros delante, entonces los reducen. A partir de ese momento toman la jefatura. En ese cuadro de situación y en el contexto de la época, lo que falla es la logística comunicacional, ellos no se enteran del cese de la... Que habían fracasado los otros... y quedaron aislados. Muy aislados. Y entonces vienen los militares por ellos. Y estuvieron mucho tiempo evadiendo la hueste de la Policía Provincial, incluso del Ejército Nacional, ¿no? Reunieron a la gente, le dijeron, señores, sepan y transmitan que nosotros somos los responsables. Nos hacemos responsables de este movimiento, no son ustedes. Ustedes van a sus casas y... En Puerto del Garrobo estaban ahí atrincherados. Los Kennedy habían atrincherado. Pensar que son 3 personas solas, metidas en el medio del... Ahí, cabeza que se asomaban, la bajaban, porque sabían que lo iban a perseguir. Lo buscaron con los aviones de aquella época. De repente miro así para acá, para el norte, y veo 2 aviones que venían. Entonces yo, gurí, medio asustado, no conocía lo que era avión tampoco, agarré y me tiré entre el lino. Vinieron los aviones acá bombardearon, ahí. Y una madrugada los Kennedy habían ido a buscar víveres a la estancia, porque ahí los abastecían. Fueron a buscar víveres y estaba una gente durmiendo en la galería, una gente policía. Y bueno, llegaron ellos ahí, se abastecieron de la mantención y el otro dormía. Y quedó dormido nomás, ellos sacaron sus cosas y después. ¿Cómo conocían la tierra los 3? Porque acá se defendieron. Ellos iban a morir, morir separados luchando.